For this new series we're going to share, Le hemos titulado Ideologías. it has been titled Ideologies. Va a ser un poquito complejo A little bit complex, esta introducción que voy a dar, the introduction I'm going to give, pero voy a tratar de simplificarlo but I'm going to attempt to simplify para poder estar en un solo contexto. to be able to be in one context. Así es de que te invito a que estés muy atento a lo que voy a estar compartiendo. So I invite you to be very attentive to what we're going to be sharing today. Los temas que voy a estar tratando en The esta serie themes dealt with during this series tienen mucha relevancia para el mundo en el que nosotros estamos have viviendo. great relevance for the world we're living in today. Así es de que voy a introducirme con este pasaje. So I want to begin with this passage, Este es Proverbios capítulo 14, versículo 12, Proverbs 14:12, que dice de la siguiente manera: that says, hay caminos there is a path que al hombre before each le person parecen rectos, that seems right. le parecen correctos. That seems right. Dice, pero que acaban por ser caminos de muerte. But in the end it leads to death. Mira lo que Proverbios o Salomón, Look at what Solomon, the book of Proverbs, el hombre más sabio the wisest que haya man existido en la tierra, that has existed on the planet, dice: says. hay caminos que al hombre le parecen rectos. There is a path, there's a way that appears to be right. O sea, en su propia forma de pensar, Like in their own way of thinking, en sus conceptos, in their en concepts, sus ideas, in their ideas, piensa que son correctos, they think they are right, que son rectos. that they are correct. Dice, pero muchos de esos caminos But many of these por los paths que transita, on which transit, por los que vive, on which we live in, son caminos de muerte. are paths of O sea, death. trae un final que no es feliz. They bring an unhappy ending. Ok, entonces hoy vamos a hablar So we're going to talk today sobre algunos aspectos que tienen que ver con estos caminos, some aspects concerning this path, these con ways, estas decisiones que These los hombres toman decisions men make por sus propios conceptos y sus propias ideas. in their own concepts and ideas. Vivimos en un mundo de ideas, hermano. We live in a world of ideas. Cuando tú hablas con alguien acerca de un asunto When you speak to someone concerning a situation y difiere a tu forma de creer o de pensar, and they defer to your, they disagree with your thinking, ¿qué es lo que te dicen muchas veces? what do they say many times? Bueno, mira, yo pienso de esta Well, look, manera. I think about it this way. ¿Por qué? Why? Porque cada quien tiene su propia idea. Everyone has their own idea. Lo cierto es que cuando ellos echan a andar ese pensamiento The truth is when they take on that thought o esa idea, or that idea, pensando que están en lo correcto, thinking they're right, más adelante se topan con que, caramba, esto no era lo que yo pensaba. later on they hit, oh, this isn't what I thought. Llegan a un punto de camino de muerte. They come to a point of death. Ahora, lo cierto es Now the truth is, que es increíble, it is unbelievable, pero hoy en día muchos but many no podrían definir would not be able to define o comprender el mundo en el que estamos or viviendo. comprehend the world we're living in. Tú le preguntas a la gente You ask y dicen, people, la mera verdad, no entiendo muchas cosas. And they say, I truly don't understand many things. ¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? Why are we living what we're living? El mundo hoy en día es bastante complejo, The world today is very complex, trae sus propias problemáticas has its own problems, y ha traído consecuencias. and has brought consequences. Por ejemplo, una de las consecuencias For example, one of the es que consequences, algunos de los jóvenes many of the young people, los he escuchado decir, I've heard them say, ay, oh, yo no me voy a casar. I'm not going to get married. ¿Para qué me caso? Why do I get married? Mira cómo está el mundo. Look at the world. ¿Para qué traer hijos a un mundo tan lleno de caos? Why bring children to such a chaotic world? Y es verdad. And it's true. Estas son decisiones, son ideas, son pensamientos These are decisions, ideas, thoughts que surgen precisamente de la complejidad del mundo en el que estamos viviendo. that come from how complex the world we are in is. A esto se le ha conocido hoy en This has día, been known today se le ha as, dado un nombre. it's been given a name, Se le conoce como el hundimiento o el suicidio as the suicide, demográfico. as the demographical suicide. El mundo actual definitivamente es difícil de entender. The present world is difficult to understand. Pero lo cierto es, But the truth is, escúchame, y aquí es donde quiero entrar a esto. listen, this is where I want to jump into this. Lo cierto es que para poder comprender la complejidad del mundo, To be able to understand the complexity of the world, hay una sola forma de entenderlo. there is one way to understand it. Y entenderlo bajo esta perspectiva Understanding it under this perspective. es verlo como el mundo como un terreno de juego, Seeing the world as a playground, el mundo como un terreno de juego, as a playground, donde hay 12 equipos jugando where there are 12 teams playing en ese mundo, in that world,
desde hace 2 o 3 siglos. for about 2 or 3 centuries. Y el deporte que se practica And the sports being es un practiced deporte extraordinariamente peligroso, are very dangerous sports, conocido como revolución. known as revolution. Revolución. Revolution. ¿Qué quiero decir con esto? What am I saying with this? Lo que quiero decirte es que What I'm trying to say is, a través de estos 2 o 3 siglos throughout these 2 or 3 centuries, ha surgido has come up lo que se conoce como las ideologías. things we call ideologies. Las ideologías Ideologies son formas de pensamiento are ways of thinking que cambian, modifican that modify, that change a una sociedad. a society. Y a veces preguntamos And we ask si ourselves, sabes cuántas ideologías hay. how many ideologies exist? Y algunos pudieran responder, bueno, Some can answer, well, pues si cada cabeza es un mundo every head is a world, y cada cabeza tiene su propia and idea, every head has their own ideas. pues deben de existir un montón de There should ideologías. be many ideologies. No es así. It is not so. Déjame decirte, y no vamos a entrar ahí, We won't go into that. pero déjame decirte But let me tell you, que en el mundo en el que in the vivimos world we live in, han sido 12 there have only been 12 las ideologías. basic Son ideologies, 12 los equipos 12 teams que han llegado como cascada, that have come as a waterfall, cada uno en su tiempo, everyone in their time, que uno no releva al otro, that one does not take up the mantle of the other, sino que todos están conviviendo hoy en día en el mundo actual. but all of them today are in the world at the same time. Todos en algún momento determinado They all at some determined moment afectaron y modificaron la sociedad. affected and modified society. Esas ideologías permanecen en el mundo. These ideologies remain in the world. Aproximadamente desde 1795 From about 1790, es cuando surge prácticamente este concepto ideológico. 1796 is where this ideology comes from. Mira, la palabra ideología Look, the word ideology prácticamente nace is born en Francia. in France. Es una palabra que prácticamente It is a word that surge como origen comes from, originates from, para estudiar el origen de las ideas. originates to study the beginning of ideas. En aquel tiempo solamente era una forma de describir un estudio científico acerca del pensamiento humano. At that time, it was only a way to describe scientifically human thought. Y venía prácticamente, era compuesta de 2 palabras griegas. And it was made up of 2 Greek words. Ideo, que significa idea, Ideo, which is idea, y logía, que viene de logos, and logi, which is logos, que es estudio. which is study. Por ende, estudio de ideas. In other words, the study of ideas. Así es de que básicamente se define la ideología So ideology can be defined as como un sistema de pensamiento a system of thinking que compone un conjunto de principios de ideas that has a series of principles and ideas en los que se fundamenta on which is set para poder abordar una realidad. to be able to take up a reality. Y es aquí And it is here donde prácticamente viene la aplicación de la ideología where the application of ideology comes from. y es aplicada en los campos de la política And it's applied principalmente, in the world of politics, en la economía, of economy, en la religión of religion, y en la cultura. and of culture. Y marcaron el rumbo de las sociedades. And they marked the course of Te societies. dije, esto sucedió en Francia So it just happened in y France, sucedió con una revolución, se le conoce como la Revolución Francesa. and it happened with the revolution, the French Revolution. Si quieres conocer más, estudia. ¿ok? If you know more about that, you can study Yo yourself. solamente te estoy dando pinceladas. I'm just giving you some ideas here. Pero esto fue de veras un acontecimiento muy importante en la sociedad. This was something that was very important in society. Se le conoce como la Ilustración francesa. The Age of Enlightenment in France. Básicamente este fue un movimiento This was a movement que también fue conocido en el also mundo known as in the como world el iluminismo. as humanism, Porque ahí surge because from there comes from la razón, the reason, el racionalismo humano. human reasoning. ¿En qué constaba esto? What was this based on? Básicamente la ideología ahí Basically, the ideology there era prácticamente acabar con todas las supersticiones, was to finish all superstitions. que era bueno, That was good. pero el punto es este, But the point is this: que le dieron a la razón they gave to reason un sentido de prominencia, a sense of prominence, al punto to the point que solo era real para that it was ellos, only real to solo them, era real only to them was lo real que podía ser entendido por la razón. what could be understood through reason. Lo que no pudiera ser entendido por la razón What could not be understood by reason era rechazado porque era falso y era inútil. was rejected, for it was false and useless. Eso comenzó a modificar el pensamiento de aquellos años. It began
began to modify the thinking of that Y day. junto con eso se desprendieron muchas cosas Together with that, many things arose que, te repito, marcaron la sociedad. that I repeat to you, marked Y society. esto aplicado a la política And this applied to y esto aplicado politics, especialmente a la vida and espiritual, especially to the spiritual world, a la deidad de Dios, to the deity of God, al no poderlo comprender. to the not being able to comprehend God. Entonces muchos ateos surgieron So many atheists arose con esas ideologías. from these Entonces ideologies. muchas personas So many con people pensamientos equivocados with incorrect thoughts acerca de Dios, concerning pues God comenzaron a crear sus propios dioses. began to create their own ideas. Esto fue increíble, esto revolucionó el pensamiento en They aquellos años. revolutionized the thinking of that time. Bien, son 12 de ellos, 12 of them, pero dentro de estos 12 but in these 12, se encuentra ya más en nuestra actualidad they're now seen more in our present day. lo que se conoce una de las ideologías What is known as some of the ideologies como la liberalidad sexual, as a sexual freedom. también conocida otra como el feminismo, There was feminism con su última modalidad, with its last iteration, que es la identidad de género, that is the gender identity. que es prácticamente alcanzar ahorita vamos a hablar acerca de eso, We'll talk about alcanzar this in a cierta felicidad To achieve certain happiness a través de quitarse toda obligación through removing all obligation que genera un compromiso de estar dentro de casa. that generates a commitment at home. No voy a entrar en todos estos detalles, I won't go into all these details. solo quiero enmarcar algunos puntos I importantes, just want to mark out some important points porque es here. importante entender It's important to understand el mundo en el que the world we vivimos, live in. porque repito, 'Cause I son repeat, ideologías que these se han levantado y se han despertado Ideologies that have emerged para cambiar to la change sociedad. the society. Fíjate, ¿qué pretende alcanzar? Look, what do these attempt Una to do? ideología. And what does an ideology attempt to do? Quiere cambiar la sociedad, escucha, Listen, quiere cambiar la an sociedad ideology wants to change society para tener el poder. to have power. Eso es lo que busca una ideología. That's what an ideology Es un seeks to do. pensamiento revolucionario It is a revolutionary thought que se introduce that is introduced en la sociedad, in society, modifica el pensamiento de la sociedad, modifies the thinking of society prácticamente para cambiar la sociedad to change the society y para tener poder. and to take over. O Or al revés, backward, tener poder to have power para poder cambiar la to be sociedad. able to change society. Es increíble, It's unbelievable. pero un pensamiento But a thought puede provocar esto y lo ha can hecho. provoke this, and it's done it before. Lo ha hecho. It's done it before. Y es algo revolucionario. A veces es pacífico, pero a veces viene con mucha agresividad. And it's revolutionary, but it many times comes with great aggressiveness. Hay tres cosas en común en todas las There are ideologías. 3 things in common in all En las ideologies. 12 que han existido en el In the mundo, 12 that have existed, con todas sus variantes, through all its variants, hay tres cosas que tienen en común. there are 2 things in common. 3 La things in primera common. es que todas ellas prometen felicidad. The first thing in common with all these ideologies is they all promise Y eso es happiness. una utopía, And this is a utopia. porque jamás se va a alcanzar el mundo feliz. Because you will never achieve a utopia, a Por happy ejemplo, world. For example, el feminismo feminism cree alcanzar la felicidad attempts to achieve cuando happiness se quita y hace un lado el matrimonio, for take marriage out of cuando the hace way, un lado la to push maternidad, aside maternity. cuando quita When they prácticamente remove de su vida esa ser una esclava dentro From de la their casa. life, the idea of being a slave at Así es home. que si yo me quito esa obligación de So los if I hijos remove this obligation of y children todas esas tareas and del hogar, all these homework, voy a ser feliz. work at home, Y es una revolución que se I'd be está happy. peleando hoy en día. and it's a revolution being fought today, Violento, pacífica, pero se está llevando a cabo. violently or peacefully, but it's Quieren happening. introducir en la sociedad They want to introduce into society esa ideología this ideology para cambiar la sociedad to change y society tener poder. and have power. Hablaremos de ese tema We'll más talk about adelante. this later on. Pero el punto es de que quieren y pretenden alcanzar la felicidad. But they want to achieve happiness, La liberación sexual, the sexual liberation, que fue otra ideología another ideology que marcó prácticamente el mundo. that marked the world. Alcanza la libertad sexual Achieve sexual liberation, a freedom, cualquier medida, in any measure. en cualquier expresión. In any Vas expression. a ser feliz. You'll be happy. Y tenemos consecuencias de todo And we eso. have consequences about this. Tenemos There consecuencias. are consequences. Pero creen alcanzar felicidad. Eso jamás va a ser. But they pretend to achieve happiness, and it'll never happen. Todas ellas prometen felicidad. All of them promise happiness. Nunca va a pasar. Never will happen. La segunda cosa que tienen en común Second thing they have in common, es que buscan una revolución. they seek revolution, Cambios changes, radicales radical en la changes sociedad y en la in the política. society and political landscape. Pacífica
o a veces violenta, peacefully or violently, pero siempre tienen esa tendencia. but they always have this Y tendency. número 3, Number 3, ofrecen they offer otra forma de ver el mundo another form of seeing the world, y siempre es materialista. and it's always materialistic. Y ojo, And watch out. hago pausa porque quiero que lo escuches. I'll pause because I want you to hear this. Ofrecen una forma de ver el mundo They offer a way of seeing the world, materialista the material world, y todas ellas and all of them anticristianas. are anti-Christian. Cuando estaba recibiendo una clase de filosofía, When I was receiving a class of philosophy, me sorprendí I was shocked de que maestros that teachers que no son cristianos that are not Christian mencionaran esto. mention this. O sea, no lo estoy diciendo I'm not saying it bajo una perspectiva from the perspective o con una cosmovisión cristiana. or with a Christian cosmovision. No, estoy sacando las palabras de una persona que me compartió eso. I am taking the words of someone who shared this with me. Las ideologías tienen esto en particular. Ideologies have this in common. Y lo que me tomó fue esta parte. And what took me was this part. Quieren y empujan al mundo They take and push the world a que puedan tener una cosmovisión to have a world view, o que puedan ver al mundo Or bajo una see perspectiva muy materialista the world in such a materialistic way, y sobre todo anticristiana. a material way, and anti-Christian. Así es de que es importante, si entendemos las ideologías, So it is important if we understand ideologies, cómo se han impulsado, how they've been pushed forward, entonces entenderemos el mundo en el que estamos viviendo. then we'd understand the world we're living in today. Hermano, Brother, no pienses que el feminismo don't think feminism fue porque simplemente alguien se le was ocurrió. because just someone got the idea. No, No. esto es un plan This is a plan, ideológico an ideological plan para cambiar la sociedad to change y society tener poder. and have power. Te dije, vamos a Told tocarlo you. más adelante. We'll talk about this later on. La identidad de género, Gender identity, que me resisto a utilizar ese nombre, that I resist using this phrase. no es otra cosa más que un homosexualismo en sus diferentes expresiones. It's nothing else but homosexuality in different iterations. Pero es una ideología But it is an ideology que lamentablemente está afectando al mundo entero. that unfortunately is affecting the entire world. Son ideas. Ideas. Mira, Look, alguien me dijo una ocasión, someone told me once, entonces también el cristianismo es una ideología. so Christianity is also an ideology? Y perdón, no es una I'm sorry, but ideología. it is not an ideology. Lamentablemente, Unfortunately, muchos cristianos han many hecho del cristianismo una ideología Christians have made Christianity an por ideology la forma en cómo lo llevan. by the way they live it out. ¿Por qué? Porque ya meten, Because they introduce, porque hoy vivimos en otra ideología, quiero que sepas. we now live in a different ideology, I want you to know this. O no es que esté suplantando, sino que hay una ideología en el mundo There's an ideology in the world que se conoce como la posverdad. known as post-truth. O sea, estamos en un relativismo. We're in relativism. Todo es verdad. Everything's true. Lo que tú crees es verdad y punto, es tu verdad y es tu verdad para ti. What you believe is true. It's your truth, period. Así es que no That's you. pelees contra mi verdad porque So, esta es mi verdad. Don't fight my truth because this is my truth. Y no me puedes decir que estoy mal porque es mi verdad. And you can tell me I'm wrong because it's my truth. Vivimos en esa ideología We y live la, in y this la ideology. sociedad vive así. Society lives this way. Y eso es lo que le enseñan a tus hijos en la escuela. As they teach your Por si kids no at sabías, school, in case you didn't know. tú tienes tu verdad. You have your truth. Tus padres tienen su Your verdad. parents have their Tú truth. tienes tu verdad. But you have your Tu voz truth. cuenta. Your voice Tu voz counts. vale. Your voice counts. Y todo eso envuelto de verdad, And all this enveloped in truth, pero es una ideología but it's an ideology que impulsa eso. that pushes this forward. Si entendemos eso, If we understand this, entendemos el mundo en que vivimos, we hermano. understand the world we live in. Lo vamos a poder entender. We will understand it. Pero el cristianismo no es una ideología. But Christianity is not an ideology. La doctrina social de la iglesia The societal, the doctrine of the church no es una ideología política, is hermano. not political doctrine. Nosotros, los cristianos, We Christians, no seguimos una idea, no seguimos una ideología, no seguimos un simple pensamiento. we don't follow ideas. We don't follow just thoughts. Nosotros seguimos a Cristo, We hermano. follow Christ. Decimos, por eso, pero say, Jesús traía su propio Well, pensamiento. yeah, but he had his own thoughts. No. Escucha esto, hermano. Listen to this, brother. Él es He is la verdad.
the truth. Él es He is nuestro creador, hermano. our creator. O sea, tienes que partir de ahí. You have to start there. Y perdón, yo sé que esto ofendería mucho, And forgive me, I know this would offend many, pero hay un creador, hermano, but there is a creator que hizo los cielos e hizo la who made the tierra. heavens and the earth. Y él nos establece la forma de vivir. And he establishes our way of living. Así es que yo no sigo una idea. So I don't follow an idea. Yo estoy establecido en lo que el Dios creador ha dicho que tengo que vivir. I'm establishing what the Lord God said I should live in. No es un ideal. Not an ideal. Los santos hombres de Dios no dieron su vida por un ideal. The holy men of God did not give themselves up for an idea Lo dieron por Cristo. or for an ideal. They gave it up for Christ. Pablo mismo entendió esto. Paul himself understood this. Él dijo, mira, ¿de qué sirve que diera mi cuerpo para ser quemado? He said, of what use is it to give my body to be burned? ¿De qué sirviera que yo diera todo mi dinero a los To pobres? give my money to the poor? Si no tengo esa relación de amor. If I don't have this relationship of love. Le dijeron a Martín Lutero, They told Martin Luther, Martín, Martin, ¿por qué persistes en seguir ese ideal? why do you persist in pursuing that ideal? Y él dijo, And he said, su respuesta fue his esta. answer was this: Yo no estoy peleando por un ideal. don't fight for an ideal, Porque los ideales no abrazan. because ideals don't embrace. Los ideales no lloran. Ideals don't weep. Los ideales no te acompañan. Ideals don't accompany you. Los ideales no te abrazan. Ideals don't embrace you. Los ideales no se internan. They don't get internal. No. No. Yo sigo a Jesús. I follow Jesus. Yo tengo una relación con Él. I have a relationship with Y es him. por Él. And it is because Es of por him. Él. It is because que of estoy him haciendo lo que estoy that I do haciendo. what I do. No es una idea Not an ideal que surgió aquí. that came from Que here. quiero cambiar la I sociedad. want to change society. No, es la verdad de No, it is Dios. the truth of God. Así es de que lamentablemente el cristianismo se ha convertido en una religión más. So unfortunately, Christianity has become just another religion. Y al convertirse en una religión más, And it becoming another religion, se convierte en una ideología. it then becomes ideology. Desde el momento en que supe que el cristianismo era una religión, From the moment I knew Christianity had become a religion, dejé de ser cristiano. I stopped being Christian, brother. Porque no somos llamados a participar de una ideología. We're not called to participate in an ideology. Somos llamados a participar en una relación de amor con nuestro Padre Celestial. We're called to live in a relationship of love with our celestial Por Father medio de nuestro Señor Jesús. through our Lord Jesus. Lamentablemente, But unfortunately, vivimos en un mundo we live in a world que caracteriza una generación that characterizes a generation con un espíritu muy inclusivo. with a very inclusive Quieren meter todo en el mismo saco. idea. They want to put everything into the same bag. Ese es el mundo de la posverdad, That is the world of post-truth, del relativismo. of relativism. Todo, mételo aquí en el Everything. saco. Put it in, put it in, put it in. Hoy pueden todas las religiones converger, no hay Today, bronca. all religions can converge. There's no problem. Estamos viviendo en un mundo We live in a world que está abierto a la espiritualidad. that is open to spirituality, Pero al decir esto, but in saying no this, significa que están abiertos a Jesús. doesn't mean they're open to Jesus. No, No. están abiertos a todo, They're hermano. open to everything. Lo que venga. Whatever comes, Todo lo meten en el saco. everything is in the bag. ¿Por qué? Porque hay que conocer de todo. Why? Because you gotta know everything. Y pues a ver, no. No. O sea, no hay que incluirlo todo. We shouldn't include everything. Hay una sola verdad. There's only one truth. Y cuando tú conoces la verdad, And when you know the truth, no hay entrada para el error. there is no entrance and no place for error. El error Error sí le da campo a la verdad. does give way to truth, Pero la verdad but truth jamás le va a dar cabida al will error. never give way to error. Eso jamás va a ser. Will never happen. Nunca va a ser así. Never will happen that way. Mira, Look, checa esto. check this out. Platica con cualquier persona Talk to any person y háblale de Dios. and speak to them about God. Y no va a haber problema. No problem. Y usted va a decir, sí, Dios. They'll say, oh, yes, God. Oh, sí, Dios. Oh, yes, God. Platicaba con un hindú. Talking to a Hindu man, Me llevaba a un aeropuerto take him to an airport, y empezamos a platicar. and we talked. Y al final At the end, le dije, Dios te bendiga. I said, God bless you. Y dijo, sí, a ti también, Dios He te says, bendiga. God bless you as well. Y me detuve. I stopped. Dije, estos miserables tienen said, más de 2,000 dioses. These dudes have like 2,000 gods. Y volteé y le dije, hey, I said, hey, pero mi Dios se llama Jesús. but my God's name is Jesus. Sé bendecido en el nombre de Be Jesús. blessed in the name of Jesus.
Y vi su mueca, vi I que saw se this. molestó. He got bothered by this. Porque el problema no es Dios, Because the hermano. problem isn't God. Porque todo el mundo tiene su propio Everyone has Dios. their own God. Vivimos en un We mundo de live posverdad. in a world of post-truth. Hoy entiendo por qué la gente está tan abierta, a Dios, Now al I ser understand why people are supremo. so open. Oh, it's God. It's the supreme being. Pues sí, pero Dios puede ser tú mismo. Yeah, but God can be yourself. Dios puede ser cualquier otra cosa. Any other thing. No, No. hay una sola verdad. There is one truth. Y es el Dios creador de los cielos y la tierra. And it is the God of creator of heavens and the earth. Es tu Padre celestial. Your celestial Father. Mira lo que dice la Biblia, Juan Look at what the Bible says. John 14:6. Jesús 14:6. les Jesus contesta. told him, Jesús lo dice. Jesus says this, Yo soy el camino, I am the way, la verdad the truth, y la vida. and the life. Y no hay nada And no one que venga al Padre come to the Father si no es por mí. but by me. Así es que dejemos de creer So stop believing que todas las religiones llegan a Dios. all religions reach God. No es cierto. Not true. Hay una verdad There's one truth. y es Jesús. It's Jesus. Hay un camino One way. y es Jesús. Jesus. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, There are ways that seem right to pero hay man, un solo camino seguro. but only one secure way. Las ideologías te ponen muchos caminos, Ideologies show various ways, pero hay un solo camino. but there is one. No hay otra. No other. Esta no es una idea. Not an idea. Es Jesús. It is Es un Jesus. personaje. A person. Es una relación A relationship con Él, with Him. con tu Padre with celestial. your celestial Father. Así es que entendiendo esto, So understanding this, podemos entender el mundo en el que estamos viviendo. we can understand the world we're living in. Ahora, Now, después de decir esta breve introducción, after giving this brief introduction, ahora déjame decirte let me tell you, que hay mucho más. there's much more there. Pero obviamente no voy a darte toda una clase de filosofía But aquí. obviously this is not a philosophy class. No viniste a eso. You did not come for that. Viniste You came a poder ser confrontado to be able to be confronted bajo la perspectiva de Dios in the perspective of God acerca de un pecado, concerning a sin, una ideología an ideology que hoy en día That pesa today en el mundo entero. is heavy in the world. Y a lo mejor dirás, pero pues a mí eso qué, hermano. Maybe you say, brother, what does that have to do with me? No, espera. No, hold on. Es que esto es una agenda This is an agenda que tiene proporciones desmedidas. that has unmeasured steps. Recuerda que el propósito de las ideologías Listen, the purpose of ideologies es cambiar el concepto de la sociedad are to change the concept of y society ponerlos en una mente and anticristiana. put them in an anti-Christian mind. Y de lo que se está valiendo hoy en día la ideología, And what ideology is setting on today, esas corrientes de pensamiento, those currents of thought, se está haciendo uso de un sector they're making use of a sector dentro de la sociedad in society que es el sector educativo. that is the educational sector. No te imaginas, You cannot imagine, no te imaginas you cannot imagine lo que nuestros hijos, what our children, tus hijos, your children, están aprendiendo en escuela. are learning at school, O lo que están a punto de or what they recibir. are about to learn about. Esto son ideologías. These are ideologies. Cambiar el pensamiento, Changing the way you think, tener el poder. having the power, Tener el poder having the power para cambiar el to pensamiento. change the thought. Así es de que hoy voy a tocar So today I'm going to talk about uno de esas ideologías one of these ideologies, y voy a tratarlo bajo la postura o la perspectiva divina. and I'm going to deal with it from the divine perspective. ¿Cuál es la postura What is the position de nuestro Dios of our God con respecto a la homosexualidad? concerning homosexuality? Yo sé que voy a entrar en un tema un poquito delicado, I know it's a little bit kind of a delicate topic. que no debiera de ser, Should not be. porque Because- no debiera de ser problema Should not be a problem hablar del alcoholismo, to talk about alcoholism. no debiera de ser problema Should be a problem hablar del to talk narcotráfico, about drug trafficking. no debería de haber problema It should be a problem hablar de un violador. to talk about a rapist. ¿Sabes por qué? You know why? Porque la Biblia los cataloga como Because the Bible pecado. catalogs it as a sin. Así es de que vamos a ver este pecado So let's see this sin de la homosexualidad of homosexuality bajo la perspectiva de la palabra de Dios. from the perspective of the Word of God. Ahora, déjame Now, decirte let me tell you por qué. why. ¿Por qué pudieras preguntar, ¿y por qué nomás vas a hablar de la You say, homosexualidad? why just homosexuality? Bueno, Well, hay razones para aislar este pecado de los There demás. are reasons to isolate this sin from others. Sé que los otros pecados también son horrendos I know delante de Dios, other sins are also horrendous before God. pero simple y sencillamente But simply, es que el pecado de la it is homosexualidad the sin of homosexuality ha estado tomando has been taking
propiedades únicas en nuestra sociedad. unique properties in our society. Lo primero es que ha dejado de ser clasificado como pecado First of all, it stopped being categorized as a sin, y hoy en día se ha convertido en un grupo de derechos and civiles. today it's become a civil rights Y en este asunto en Group. particular group. And in this particular situation, se ha convertido en un asunto político, it has become a political situation, moral. not a moral conversation en un anymore. asunto de libertinaje o And libertad a deal of freedom, y no de not espiritualidad. a deal of spirituality. Se ha convertido prácticamente, como dije, It has become, as I said, en una ideología. an ideology. El hecho The fact es que este asunto está Is siendo that promovido this is being promoted no solo por el sector privado, not just by the private o sea, sector. no es un banderil de unos cuantos ahí, It's not the flag of a few. sino que esto está prácticamente This promovido por el sector público, It's promoted by the public por las sector, escuelas by públicas, public schools, por el gobierno, by the government, por los partidos by políticos. political parties. Ha habido convenciones impresionantes. There have been incredible Acerca de conventions esto. concerning this. Esto está siendo prácticamente legislado en nuestras cortes. This has been already legislated in our courts. Está siendo objeto de decisiones It is being an object of a decisions nivel legislativo. on a legislative level, Y esto está siendo prácticamente enfrentado and it is being confronted by por presidentes, presidents, por gobernadores, governors, por alcaldes mayors, y demás. and more. Este pecado The sin ha sido prácticamente extraído has been extracted de la pluralidad de todos los demás from the pecados plurality of all y sins, se le ha dado una and entidad it has been given an entity por sí solo. by itself. Y como And consecuencia, as a consequence, debido a su prominencia, due to its prominence en nuestra sociedad, in our society, es preciso hablar de ello. we need to talk about Es it. preciso hablar de eso. We need to talk about Porque it esto trae because it connotaciones has muy impresionantes very impressive para la results, sociedad consequences for en la que society, tú y yo in the estamos. world you and I live in. Sí, vamos a hablar Yes, del we're homosexualismo, talking about homosexuality de la today, homosexualidad y homosexuality, cómo la ve and how God Dios. sees it. ¿Qué tiene Dios que decirnos What does acerca de God eso? have to say about this? Repito, I esto repeat to está you, tomando un auge impresionante. It's taking incredible prominence nuestra sociedad. in our society. Ok, Now, vamos a entrar a un pasaje. let's go to a passage here. No pudiera concebir otro más acertado que este. Couldn't find any more specific than Esta this es one. primera de Corintios This- capítulo 6, 1 Corinthians 6, versículo 9 9 al versículo 11. through 11. Dice, no se dan cuenta, este es Pablo hablando, This is Paul speaking. el apóstol Pablo. Apostle Paul. Dice, no se dan cuenta Don't you realize que los que hacen lo malo that all those who do wrong no heredarán el reino de will Dios. never inherit the kingdom of God? No se engañen a sí mismos. Don't fool yourselves. Los que se entregan al pecado sexual Those who indulge in sexual sin o rinden culto a los ídolos or worship idols o cometen adulterio or commit adultery o son afeminados or are effeminate o practican la or homosexualidad practice o homosexuality son ladrones or are thieves o avaros or greedy o people borrachos or drunkards o insultan or abusive o estafan a la gente, or cheat people. ninguno de esos, None of these. mira la sentencia, Look at the sentence. ninguno de esos None of these heredará el reino de will Dios. inherit the kingdom of God. Algunos de ustedes Some of you antes eran were así, once like pero that, fueron limpiados, but you were cleansed. fueron hechos santos, You were made holy. fueron hechos justos You were made right ante Dios with God al invocar el nombre del by Señor calling on the name of the Jesucristo Lord Jesus Christ y el Espíritu and by the Spirit de nuestro Dios. of our God. Este pasaje This word es una especie de esos pasajes, hermano, Is one of those words que nos dan buenas noticias y malas noticias. that gives us good news and gives us bad news. La mala noticia aquí The bad news here es que los que hacen lo malo, dice is aquí, those that do what's wrong no heredarán el reino de Dios. will not inherit the kingdom of Y God. los que hacen lo malo And those that do what's están bad, identificados ahí what's wrong are identified como there aquellos que se entregan a los pecados as those sexuales, given over to sexual sin, que rinden culto a los ídolos, worship idols, los que cometen commit adulterio, adultery, los que son are afeminados effeminate, o que practican la or homosexualidad, practice homosexuality, los que son ladrones, thieves, los avaros, greedy, borrachos, drunkards, los insultadores, abusive, los que estafan a la gente, cheaters. ninguno de ellos. None of them. O sea, nota aquí Notice here, que aparte de la homosexualidad, apart from hay otra homosexuality, lista there is a list de personas que of practican people ciertos that pecados practice certain que dice sins no heredarán el reino that say de they los will cielos, not el reino de inherit the Dios. kingdom of God. Los que hacen lo malo. What those that do evil. Entonces, básicamente esa es la mala noticia. So basically, that's the bad news. No entrarán al reino de They will Dios. not enter the kingdom of God. Así que si alguien practica alguna de estas cosas, So if someone practices one of these sins, sí, right? en otra versión, Another version ese pecado sexual is the sexual habla de sin fornicación. speaks of fornication. La fornicación es la relación sexual antes del matrimonio. Fornication is a sexual relations before marriage. El adulterio es Adultery la relación sexual It's sexual relations
entre personas que no son casadas among people who are not married to each y que other tienen sus parejas. and have their own spouses. Los afeminados, hablaremos de ello, Effeminate, we'll talk about this. y los homosexuales. And homosexuals, Ahí están. they're there Están en la misma línea. in the same line. Si se practican esas If cosas, they practice these things, no will heredarán not el inherit reino de the Dios. kingdom of God. Pero hay una buena noticia ahí. But there is good news here, Y yo estoy aquí para dar las buenas noticias. and I'm here to hermano. give you good news. Ese es mi propósito esta That's mañana. my purpose this morning, Darles la buena to noticia. give you the good news. La buena noticia The good news es que todas estas Is personas that que están aquí, all of these people que here pudieran practicar ese tipo de that could pecado, practice these types of sins pueden ser redimibles, hermano. can be redeemable. Pueden ser salvos. They are savable. El amor perdonador The forgiving love del Padre of the Father puede abrazar can embrace a estas personas que practican estos pecados, these who practice these sins, porque claramente el apóstol Pablo dice, esto eran algunos. because the word clearly says through Paul, these were Eran some of you. algunos en la These congregación. were some of you in the congregation. Al igual que aquí, hermano. Just as here. Algunos de ustedes practicaban estos pecados. Some of you practiced Practicábamos estos These pecados. sins. We practiced these sins. ¿Pero qué? But what? El amor de Dios nos alcanzó. Love of God reached us. Fuimos We were santificados. sanctified, Fuimos rescatados. rescued, Fuimos salvos. saved, Y fuimos llamados y declarados justos delante de Dios. called, and declared righteous Como by si God, nunca hubiéramos cometido pecado. as if we'd never committed sin. La buena noticia es esa. The good news is that La buena noticia The good news es is- que los homosexuales, hermano, homosexuals pueden ser redimibles. can be redeemed, Porque eso es un pecado, hermano. because this is a sin. Eso no es una cuestión genética. This is not a genetic situation. Y solo para decirte esa frase, And just to give you that phrase, solo para decirte, no es una cuestión genética. just to tell you it's not a genetic thing, Solo para hacerte esta just to declaración, make this declaration, hermano, créeme, brother, believe me, he estudiado suficiente. I've studied enough about it. Y puedo And I can debatirlo con quien sea. Debate it with whomever. El homosexualismo Homosexuality no es is not una condición a genética, genetic condition. es un pecado. It is a sin. Un pecado A sin que puede ser redimible. that can be redeemed. Ese es mi Dios, hermano. That is my God. Que no importa qué tan bajo podamos No caer, matter how low we fall, Dios nos da su salvación. God will give us a salvation. Mira, Pablo, Look, Paul, en esta misma carta, in this same letter, pero versículos antes, but verses before, mira lo que dice. look at what he says here. Pero Dios escogió lo But God chose insensato del mundo the foolish things of the world para avergonzar a los to sabios. shame the wise. Escogió lo débil del mundo Chose the weak of things of the world para avergonzar a los to shame the poderosos. strong. Pero mira, But look, escogió he chose también Dios also lo más bajo the lowly things y despreciado. of this world and despised things. O sea, Pablo, In other words, Paul, cuando habla en capítulo 6 when he speaks in chapter 6 y menciona esta lista, and mentions this list, no era algo que la gente no practicaba ahí, it hermano. wasn't like people didn't practice that there. Claro que lo Of practicaba. course they practiced this. Claro que lo Of vivía. course they lived this. Y tan bajo habían caído And esta gente these people had fallen so low que habían practicado that they'd practiced el homosexualismo. homosexuality. Y ya no eran más. No more. Ya no eran ladrones. No more thieves. Ya no eran borrachos. No more drunkards. Habían sido They had transformados. been transformed. Hermano, una de las tragedias, But one of the tragedies, una de las one of the tragedias tragedies de nuestra época of our time y de nuestra and of sociedad our society es dejar de clasificar is to stop classifying al homosexualismo homosexuality como pecado. as sin. Porque cuando tú desclasificas Because when you declassify, a un pecado, when you take away the classification of a cuando sin, tú lo aíslas when you isolate y le it, quitas la clasificación and de you take pecado, its classification of sin, lo estás aislando de la fuente de su salvación. you are isolating it from the fountain of its salvation. Y eso es lo que está pasando hoy en día That's what's happening today con los homosexuales. with homosexuals. Los estamos aislando de su salvación. We are isolating them from their salvation. Hermano, usted no es amable con un homosexual. Brother, if you're not kind, Usted no es amable con un if you're homosexual not kind to a homosexual, cuando lo llama, bueno, es tu estilo de vida. you're not kind to them whenever you say, "Oh, it's their lifestyle." Sí, está bien, es tu Yeah, preferencia it's your sexual. preference. Sí, mira, yo respeto a Yeah, todos. I respect all Es people. tu ideología de It's género. your ideology. Esto your no gender- es amable, No, hermano. this is not nice. Esto no es amoroso. This is not loving or Esto es kind. condenatorio. This is condemning. Lo estás aislando de su You salvación. are isolating them from their Esto salvation. no es un gesto de amabilidad. This is not a kind gesture to El them. gesto más amoroso, The kindest gesture, el gesto más amable the most loving que tú gesture y yo pudiéramos darle a personas que practican el we homosexualismo could give to people that practice
que homosexuality, están involucrados en este that are pecado, involved in this sin, es decirles is to tell que them lo que están that practicando what they're practicing es un pecado is a sin que los va a that condenar will condemn them para el resto de sus for the rest vidas of their y que lives no entrarán and will not en el enter reino de Dios. the kingdom of God. Este es el gesto más That amable is the kindest que gesture pudiera hacer usted ante esas personas. that you can make before these people. La homosexualidad Homosexuality no es, is repito, not, una I repeat to you, orientación sexual, a sexual orientation. no lo es, It is not. no es una identidad alternativa, It is not an alternative identity. no es un estilo de vida It is alternativo, not an alternative lifestyle. no es una situación genética, It is not a genetic situation. esto es un This is a pecado. Y sin. quiero remarcarlo, And I hermano. want to highlight this. Quiero remarcarlo. I want to highlight Y no es this. algo que he establecido yo, Not something I've established. porque yo no estoy hablando en base a mis I'm not parámetros. speaking according to my own parameters. No estoy hablando bajo mi propio pensamiento. I'm talking about my own, not my own thoughts. Hablo sobre mi I convicción, speak about my conviction, pero el pensamiento, but the ahí está, thoughts are there. ahí está. They're there. Dios dice es pecado, God said it is sin, entonces yo creo so I believe y digo que es pecado. and say that it is sin. Lo cierto es que por liberar The truth is, as liberal, a los homosexuales, homosexuals, para que ellos vivan como ellos they quieren want to free up homosexuals to live how they want to. y para que se sientan And to feel en un ambiente de respeto, in an atmosphere of respect. quieren definir esa They want to conducta define this conduct, sexual blasfema this blasphemous sexual conduct, como solamente un estilo de vida as alternativo. just an alternative lifestyle. No, hermano, eso es No, algo brother. condenador. This is, Repito, es condemning. algo It is condenador. condemning. Vamos a ver más adelante Let's see later on. cómo es que We'll see later on how personas lastimosamente promueven estos derechos a los homosexuales. we'll see later on how people unfortunately promote these ideas to homosexuals. Esta gente va a cargar sobre sus manos They will carry on their la hands sangre de esos the homosexuales blood of muertos. those homosexuals, Porque la sexualidad because sexuality es una lujuria insaciable. is a lust that is insatiable. Los homosexuales no solamente están tratando Homosexuals are not just de attempting justificar su propio estilo de vida, to justify their own lifestyle, sus propios deseos. their own desires. No, No, ellos quieren vendérselo al mundo they want to entero, sell it to the entire al world, resto de la to humanidad, the entirety of humanity, porque eso se convierte para ellos en una justificación because it mayor. becomes for them a greater justification. Entre más lo puedan normalizar, The more they can normalize it, es mejor para ellos, the better for them, menos condenador. less condemning. Y lo triste de esto, hermano, And the sad thing about this, escucha, listen to es this, que esta ideología is that this ideology la están vendiendo a tus hijos. is being sold to your children. La están vendiendo a tus hijos. Being sold to your children. Permítame Allow me decirles esto. to tell you this. El permitirle a esta gente Allowing these people expresar su to preferencia express their preference en la manera en que lo hemos hecho, y digo me involucro porque somos parte de una sociedad, and the way we've done it, I include myself in this because we're a esto se part ha of a society, convertido en la causa this has become the cause de la epidemia of the epidemic más devastadora that has been the most devastating de la historia de esta in the nación. history of this nation. ¿Por qué? Why? Porque el permitirles Because allowing expresar su preferencia them to express their se ha preference convertido en la causa, has become the cause, escúchame, en la listen, causa the que va a cause provocar that will provoke y que está and provocando that is provoking la erupción más devastadora the most devastating eruption en términos financieros in financial en conversations, el campo de la salud médica. in terms of financial, the financials of the medical world. Porque ahora resulta Because it now turns out que tenemos que pagar we have to pay por sus operaciones transexuales. for their transsexual operations. Hay que pagar We have to pay para los medicamentos for the de medicine, esa epidemia del SIDA. for this epidemic of ¿No te AIDS. imaginas la cantidad You can't imagine the quantity. que ha sido una erupción increíble, There's been an impresionante, incredible eruption financiera dirigida solamente a ese sector? financially directed toward that sector. Permitirles expresar su preferencia así como lo hacen Allowing them to express their preference the way they do simplemente va a llevar a decenas de miles de niños y jóvenes will simply lead to thousands of young people al foso de la perversión, to the depths of perversion, todo bajo esa tolerancia del Estado all under the tolerance of the state y del Consejo Educativo. and of the educational advice.
El 28, ya esto tiene años, yo no sabía, The Educational Council. This has been pero 20 desde el years. 28 de junio de 1970 Some years ago, from the 28th of June of 1970, que hubo un conflicto fue en el 69, 69 actually, hubo un conflicto entre policías y homosexuales. was a conflict among policemen and homosexuals En Nueva York. in New York. En 1970, In 1970, en junio, in June, 28 de junio, 28th of June, se declara prácticamente el Día del Orgullo is called Gay. the Gay Pride Month. Así es que hoy todo el mes lo So now abrazaron the entire month is embraced, y ya desde 1970, and from 1970, el mes de junio the month of June, ha sido has prácticamente become el mes the month del orgullo homosexual of homosexual pride, y les hemos permitido que se expresen de esa and manera. we've allowed them to express themselves this way. Y se expresan con toda su lujuria, They express themselves with all their Torcida. lust, their twisted lust, sin freno. that is relentless with no stopping point. Y cuando digo una lujuria sin desenfreno es exactamente eso. And when I say a reckless lust, I say this. Entiendo que la fornicación y el adulterio es un I pecado, understand fornication and adultery is a sin, pero mira, hay proporciones, hermano. but there are proportions. Pudiera darte muchas estadísticas, no me voy a detener I could ahí. give you statistics. I'm not going to stop there. Pero mira, te voy a dar solamente unas cuantas más para que veas la perversidad But let me give you just a few. en la que esta Perversion comunidad convive. that this community abides in. Fíjate, un homosexual promedio An average homosexual ha tenido relaciones has had relations, sexuales sexual relations, con más de 500 personas with diferentes. more than 500 different people. Ahora escucha esto. Listen to this. Solo en Nueva York, Only in New York, solo en Nueva York, only New York, el homosexual promedio the average homosexual ha tenido relaciones has had sexuales sexual relations con 300 personas with diferentes 300 different people en un año. a year. Casi una persona por día. About one per day. Diferentes. Different. Diferentes. The different. El 30% de la comunidad gay 30% of the gay community han tenido relaciones con más de 1,000 personas have had sexual relations with more than 1,000 people, diferentes. different people, Y muchos de ellos and many of them con más de with 1,500. more than 1,500. Entonces, ¿qué significa esto? So what does this mean? La conducta de esos actos The conduct of these acts que cometen estas personas these people commit no tienen límite. has no limit. La homosexualidad, Homosexuality hermano, no es un gen. is not a gene. No es hereditaria. It's not something that just happens. Es una conducta de lujuria torcida It is a conduct of twisted lust y sin refreno. and without a stopping point. Así es que este pecado vil, This vile sin, miserable e impío, miserable and dirty como cualquier otro pecado, as any other sin, es perdonable is forgivable por la gracia de Dios, by the grace of God porque es pecado. because it is a sin. Y eso es lo que realmente yo quiero anunciar esta And mañana, that's what I want to announce today. que el homosexual puede ser redimible. Homosexuals can be redeemed. Jesús murió en la cruz del Calvario Jesus por died on the ellos. cross of Calvary for them. O sea, ¿te puedes imaginar todo el sufrimiento que llevó Jesús Can you imagine all the suffering Jesus took on para permitir que los homosexuales pudieran venir to allow homosexuals to come y ser perdonados y lavados, and be forgiven and washed, para recibir el perdón y el amor de Dios? to receive the love and forgiveness of God? Mientras estemos como sociedad cubriendo este miserable pecado As we as a society cover this y tremendous lo sin estemos prácticamente And- levantando como una identidad de género, and give it away as a gender identity, los homosexuales no podrán salir de ahí. homosexuals will not be able to leave it. Hermano, esta gente Brother, es apasionada These people are passionate y por cierto violentos and in fact violent en tratar de probar in trying to test que este es un tipo de manera de vivir. that this is a way of living. Ellos no quieren enfrentar culpabilidad. They don't want to confront blame. Ellos quieren a toda costa hablar que esto es algo genético. At all costs, they want to say this is something genetic. Y déjame decirte, And jamás let me lo van tell a you, poder probar. they'll never be able to. Porque no existe ciencia que los pueda probar. There exists no science that can test Yo sé this. que muchos jóvenes I know that many young les people han dicho have told you que está comprobado that it is científicamente. proven scientifically. Es una mentira, hermano. It is a lie. No pueden comprobarlo. They can't prove Hay it. mucha información homosexual There is a lot of homosexual que está information siendo promovida. Es falsa. being promoted. It's false. Es para levantar esta bandera. It's
to raise this flag. Los científicos homosexuales han intentado a toda costa querer meternos esta supuesta verdad, Scientists of homosexuality have done everything to try to give pero off no ha this sido truth, comprobado, hermano, but it has not been y proven ni será comprobado, and will not be proven porque la homosexualidad because es homosexuality un acto de preferencia, is a preferential act. es un acto It is an act de pecado, of sin. es una bajeza, hermano, It is a como low todos los point pecados. as all sin. Nadie de ellos tendrá éxito None of them will have success en el terreno científico, in the scientific world, ni lo tendrán, and they won't have it. ni lo tendrán, They won't have it porque la Biblia dice que es pecado. because the Bible says it's sin. Así es como lo dice. That's what it says. Así es que ningún esfuerzo So no effort por querer comprobar to prove a través de la ciencia no va a cambiar will la not mente de change Dios. the mind of God. Podrás traer el documento y mira, You get the document and say, look, no va a cambiar won't change lo que la Biblia dice. what the Bible says. Voy a tratarte este punto y aquí lo voy a dejar. I'm going to deal with this point and I'll stop here. Voy a regresar a 1 Corintios 6 I'm going to go back to 1 Corinthians 6. y voy a tratar con dos palabras ahí. I'm going to deal with two words here. Afeminados Effeminate y los que practican la and those who homosexualidad. practice Porque es el homosexuality. pecado que nos compite hoy. This is the sin that is before us Es la today. ideología It is the ideology con la que nuestra sociedad hoy that en our día society today está viviendo, is dealing with, conviviendo. fellowshipping with. Y es la ideología And it is the que ideology intentan poner that attempts en tus hijos, to give off to your children en tus hijos. and your children. 1 Corintios 6 1 Corinthians 6, leímos we read sobre la lista de the personas list of people que no heredarán el reino that de will not Dios. inherit the kingdom of God, Dentro de ellos los afeminados and those among those effeminate y los and homosexuales. homosexuals. Dice el versículo 9 Verse 9 says, que los afeminados, the effeminates, esta es una palabra también que en This is a algunas word- otras versiones other versions se traduce como prostitutos. translated as male prostitutes, Esta palabra this word de afeminados, of the effeminate, del griego malacos, of the word malakos, la palabra significa esto, means this, significa ser suave. to be soft. Llegó a significar It came to mean en los tiempos in bíblicos biblical times afeminado, effeminate, femenino, feminine, o un hombre que actúa como una or a mujer man who acts like a woman quien es suave. who is soft. También se convirtió este término Also became a de term una forma bastante in a técnica. very technical way. Escucha, Look, para las personas for people que tenían relaciones sexuales that had sexual relations y tomaban un papel pasivo en la and took relación on sexual, the passive role in the sexual relation, especialmente entre homosexuales. especially among homosexuals. Era el que adoptaba He who adopted la postura femenina. the feminine function. Esta palabra This word, también en el mundo also in the world, griego, the Greek world, también incluyó a hombres y niños also included men and boys que se permitían a sí mismos that allowed themselves convertirse en prostitutos to become masculinos male prostitutes para los homosexuales. for homosexuals. Lo cierto es que hay hombres y hay The jóvenes, truth is there are men and there are young men, no que sean homosexuales not that are homosexuals, o no que desean ser tanto homosexuales or not that so desire to be homosexuals como desean el dinero. as they desire Y money. esa es la razón por la que se prostituían That is en why ese they would tiempo. prostitute themselves at that Entonces, time. esta palabra So this word prácticamente también les incluye a Also ellos. included them, Eran personas que adoptaban una people who actitud adopted a pasiva passive attitude para servir sexualmente homosexuales. to serve sexually to homosexuals. Esa es la palabra femenina. That's the word effeminate. Suave. Soft. No solamente es andar Not just to be a little de bit manita caída. hand fallen. Esto tenía que ver con, Instead to do con una acción, con un with, actuar. with an action, an act. Y era la pasividad. And it was passivity. Y mira, And look checan las relaciones homosexuales. at homosexual relations. Siempre hay alguien que actúa en la relationships. forma pasiva. Someone always takes the passive Hay position. uno que es el dominante, el One who is agresivo, the dominant, the aggressor, el alfa. the alpha. Y el otro es el más The suave. other one is a softer A one. eso se refiere. That's what they're referring No to. solamente andar, Not just to be, ay, oh, no. No. No, era una acción, era un actuar, era una actitud. it was an action, an attitude, an act. Pecado. It is a sin. ¿Por qué se ríe? Why you laugh? No batalló, ¿verdad? He didn't struggle to translate that, did he?
Eso es lo que significa That's afeminados. what effeminate means. Déjame seguir. Let me continue. Los que se echan con varones Those that lay with men. es otra versión. That is another Así lo version. dice, los que But se it says, echan con varones. those that lay down with men. Los homosexuales, Homosexuals. arsenocoides. Acernocotus. Eso significa This meant- prácticamente alguien que tiene relaciones con el mismo sexo. One who has relations with the same sex. Pablo realmente Paul truly está is cubriéndolo todo. ¿no? covering it all. Está cubriendo al homosexual He's covering activo, the agresivo, aggressive homosexual, al the active homosexual homosexual, pasivo, the suave passive, y afeminado. soft and effeminate homosexual. Y este patrón de conducta, And this model of conduct, dice Pablo, los Paul says, excluye del reino excludes them de Dios. from the kingdom of God. Hermano, Brother, el homosexual homosexuals puede ser redimible, can be redeemed. pero tiene que venir a los pies But de they've got to Jesús. come to the feet of Tiene que Christ. pedir perdón por su They've got pecado. to ask forgiveness for Tiene their que sin. arrepentirse de They su must conducta. repent of their conduct. Tiene que retirarse de They ese must tipo de relaciones. separate from these types of Tiene que relationships, retirarse de ese tipo de prácticas. from these types of Tiene practices. que recibir a Jesús como su Receive Señor y Christ Salvador, as the Lord and Savior. porque si no, Because if not, quedarán fuera del reino they de will Dios. remain outside the kingdom of La God. iglesia debe usar The eso. church should see this. La iglesia The tiene que church decir eso. must say this. Ese es el mensaje que This is tiene the que decir message la iglesia a the los church homosexuales. should have to homosexuals. Pero lo más triste But the saddest thing es que gran parte del is that sector a de la great iglesia part of the sector of the church está tolerando este pecado. is tolerating this sin. Y pudieras estarlo tolerando quizá en tu casa. And you could be tolerating it at home as well. Es pecado. It is sin. No intentes encontrar el gen. Don't try to find the gene. ¿De dónde viene esto? Where does this come from? ¿Será de tu familia? ¿De Is mi it familia? your family, my family? A ver, vamos a buscar quién era Let's see who was, homosexual de who tu was, casa. who was gay in your house. Ahí viene la herencia. They've inherited it. Es estúpido. That's stupid. Es pecado. It is sin. Mira, Look, voy a cerrar con I'm esta, going to close con with esta parte. this place here, Solo para dejarte just to leave you con sed. with thirst for this idea. Hay algunos grupos religiosos There are some religious groups, que se han convertido prácticamente that have en become promotores promoters, muy importantes very important de los promoters derechos homosexuales. of homosexual rights. Estoy hablando de grupos eclesiásticos. I'm talking about church groups. Te diré de iglesias, hombre. I'm talking about churches. Lo que conocemos como iglesia. What we talk about as church, No la iglesia de Cristo, no. Not the Church of Te Christ. estoy diciendo de iglesias. the churches. Por ejemplo, For example, la iglesia católica tiene una the organización Catholic Church is an organization, en su interior. and they're in the interior of it Se conoce como dignidad, called Dignity, la cual promueve that promotes abiertamente openly los derechos homosexuales. homosexual rights. ¿Qué esperanza tiene el homosexual ahí? What hope do homosexuals have there? ¿Qué esperanza tiene? What hope do they have? Lo están excluyendo de su salvación. They're being excluded from their salvation. Porque lo están recibiendo. They're receiving. Tú no tienes culpa, tú naciste así. You have no blame. You were born this way. Sí, es cierto, es que Yeah, it's okay, but yo soy mujer. I'm a woman Y estoy atrapado en un cuerpo de hombre. trapped in a man's ¿Qué body. miseria estoy viviendo? What misery am I living in? No, tú puedes vivir con No, dignidad. you can Ven, live with ven dignity. aquí, Come here, nosotros come here. te arropamos. We embrace you. Eso es pecado. That hermano. is sin, brother. Lo estás excluyendo de su salvación. You're excluding them from their salvation. Escucha y vete para atrás. Here, Hay un grupo de iglesias protestantes there's a group of Protestant y churches tienen grupos de promotores. that have promoting groups inside Es of el them. Concilio Nacional de Iglesias. The World Council of Él Churches, obviamente está constituido por iglesias liberales. obviously made up of liberal churches. Ellos abiertamente They dicen, openly say, y cito, and Lo que ellos encourage- dicen. it's not you, what they say, la homosexualidad homosexuality no es un pecado. is not a sin. Metodistas, Methodists, episcopales, Episcopals, presbiterianos Presbyterians han ordenado ministros have homosexuales. ordered homosexual ministers, have Y a ordained lesbianas. homosexual ministers, lesbian Y ministers. déjame decirte, tienen grupos de promotores And they homosexuales. have groups promoting this. Hace algunos años, Some years ago, una iglesia local bautista del sur, a local Baptist church from que the son las south, iglesias supuestamente más some of conservadoras, those conservative churches, casó a una pareja homosexual. married a homosexual couple. Y para que se casara esa pareja And for them homosexual, to get married, ordenaron a alguien con tendencia they homosexual ordered someone with a homosexual tendency para que los casara. to marry them. Obvio, esa iglesia fue Obviously, they prácticamente were excomulgada taken out de los of bautistas. the Baptist organization. La iglesia, escucha, Listen,
Así está nombrada. This is how it's named. La Iglesia Episcopal Homosexual. The homosexual Episcopal Church, Año tras año tiene una convención para homosexuales. year after year, has a convention for homosexuals. Un pastor metodista, no diré el nombre, A Methodist pastor, I'm not going to say the name, dijo y cito de esta manera: said, and I'm citing this way, un homosexual a homosexual, es bienvenido a nuestra congregación. homosexuals are welcome Aquí también. to our congregation, here as well. Y va a tener todo derecho y privilegio. And they have every right and privilege. Aquí también. They do here as Pero well. bajo la connotación But under the connotation de decirte of telling you que el homosexualismo that homosexuality es un pecado. is a sin. Pero él no lo estaba diciendo bajo ese But he tenor, wasn't saying it from this point of view, sino hablando bajo la dignidad del but under the homosexual. dignity of homosexuality. La historia de los famosos cuaqueros The famous people of antiquity, que vinieron They de came Inglaterra buscando from la England, libertad the Quakers coming to seek religiosa porque eran religious perseguidos. freedom because they were being persecuted, Era gente piadosa, pious people, era gente conservadora, gente santa. holy people. Una de sus organizaciones One of their organizations, increíble. unbelievable, dijo esto, said this. y lo voy a citar. I'm going to tell you what they said. ¿Cuántos son zurdos? How many are Levanta la left-handed mano in los que here? son Left-handed zurdos. people in here? 1, 1, 2, 2, 3, acá tengo uno, 4. 1 over here, 4. Yo no sé ustedes, pero I don't know ahí, about ahí les va. But here you go. Dijo esto: He says, la homosexualidad homosexuality no es más deplorable is no more deplorable que ser zurdo. than being left-handed. No es broma. Not a joke. Estos grupos These groups y organizaciones and organizations dentro de la iglesia cristiana, y lo digo entre in the comillas, Christian church, we say hypothetically, van más allá. go further. Odio decir esto, I hate saying this, pero te lo voy a but decir. I'm going to tell you. Hay una campaña teológica, There's a theological campaign. teólogos liberales Liberal theologians se empeñan en probar go after proving que el apóstol Pablo era un homosexual that the reprimido. Apostle Paul was a repressed homosexual. Odio decir eso. Hate talking about that. Pero a toda costa But at all cost, quieren justificar they su want to pecado. justify their sin. Sí, era un homosexual reprimido. Yeah, a repressed Lo que homosexual pasa, dicen ellos, es que Pablo estaba luchando con He was sus deseos sexuales fighting his sexual desires. y nunca pudo resolverlos. Never could resolve them. Y es por eso que se convirtió en un homosexual reprimido. That's why he became a repressed homosexual. Él odiaba Hated. a las mujeres. Él era Women. tan He antimujer was so anti-woman que eso lo llevó precisamente a tener esa expresión de ser homosexual. Y por eso escribió lo que escribió. took him to have that expression, homosexuality, which is why he wrote what he wrote. Ahora, déjame decirte, Now let me tell you, hay una denominación there's a denomination de cristianos, of entre Christians, comillas, right, que promueve esto. that promote this. Lo llaman la iglesia metropolitana y They está call, donde it quiera. they call it the Metropolitan Church, and it's everywhere. Ellos enseñan que la homosexualidad es un regalo. They teach homosexuality as a gift. Que Jesús nunca se portó hostil con los homosexuales y That las Jesus was never lesbianas. hostile to lesbians and to homosexuals. Que David y Jonatán eran That homosexuales. David and Jonathan were homosexuals. Que Ruth y Noemí eran lesbianas. That Ruth and Naomi were homosexuals. Que Sodoma no fue destruido por su homosexualidad, sino por una actitud de falta de hospitalidad. That Sodom was not destroyed because of its homosexuality, but because of a lack of hospitality. Es triste. It's sad. Pero muchas organizaciones But que se many dicen cristianas Christian organizations se han unido a esta teología have united to this theology y se están uniendo and are uniting a una gran multitud to a great multitude, condenadora condemning, que está tratando de negar el pecado, that is trying to deny the sin, que está negando el pecado denying the sin que les condena su alma. that condemns their souls. No, hermano. No, brother. Nosotros tenemos We have que enfrentar to confront esta ideología this ideology, no como una ideología de género, not as a gender ideology, porque eso tiene su because definición. that has its definition. No. El homosexualismo Homosexuality es un pecado. is a sin. Pablo no era homofóbico, Paul was not homophobic, como tampoco lo soy yo. as I am not either. Pablo trató el pecado He dealt with sin del of homosexualismo homosexuality como tal, as it was. y no era un homosexual reprimido, And he was not a repressed homosexual, como tampoco lo soy yo. as I am not either.
El punto es The point que is, esa es una ideología muy this peligrosa is a very dangerous ideology que desea cambiar la sociedad that en la que desires to vivimos change the society we live in, y que el objetivo and that the objective son tus hijos. is your children. Está entrando en el sector salud, hermano. Entering into the health sector, Nada los va a detener. nothing will stop them. Y le van a enseñar a tu hijo They're going to teach your child que hay niños that there are children sin pene without a penis, y hay niñas and there are girls con pene. with a penis. Hay más que decir. La próxima semana continuaremos Next week con we'll esto. continue with this. Me quiero quedar I want to stop en lo que dije al principio. and what I began with. Hay buenas noticias. There's good news. Si hay alguna persona que practica el homosexualismo aquí, If there's a person that practices homosexuality here, pues tienes dos opciones. you have two options, O tres. or three. Puedes enojarte e irte. You can get angry and leave. Puedes salir de aquí You can leave here and y demandarme, sue me que no veo por qué. that I don't see why, Y tampoco veo cómo. nor do I see how. Pero lo puedes hacer. But you can do this, O puedes arrepentirte or you can repent y venir a los brazos de tu amado Padre and come to the embrace of your beloved Father y recibir perdón and receive forgiveness por tu pecado. for your sin, Porque eres redimible. because you're redeemable. Yo sé, I know, porque he platicado because I've talked con algunas personas with some people que salieron de este pecado, that left this sin. que dicen, no te They imaginas say you can't imagine la condenación diaria que esto trae a tu the vida daily condemnation it brings to your life en la vida homosexual. in the homosexual life. No te imaginas. You can't imagine. Queremos aparentar que todo Want es to felicidad, act like everything's happy. pero la realidad But the reality is es que nos estamos consumiendo. we are being consumed. Pero jamás But never el homosexual saldrá de ese lugar will homosexuals leave this place si no le dices, if you don't tell them, es pecado. or leave that place if you don't tell them it's sin. Te va a llevar a la It'll condenación take you to eterna. eternal condemnation. Pero aquí está el amor de Dios But here is the love of God para abrazarte, to embrace you, para perdonarte, to forgive you, para santificarte, to sanctify you, para llevarte a una vida to justa take you to a righteous life y piadosa and pious life delante de Dios. before God. Sí, Yes, el homosexualismo homosexuality no es is not solo una preferencia sexual, only a sexual preference, una identidad de género, a gender identity. es un pecado It is a sin. redimible, Redeemable, perdonable forgivable, y que te puede llevar and that can take you a tu relación con tu to your Padre relationship with celestial. your celestial Father. Cierra tus ojos. Close your eyes. Padre, Father, te damos gracias we give you thanks por esta oportunidad for this que opportunity nos das de compartir you've given us to share sobre lo que está trastornando nuestra sociedad, concerning what is coming against our lo que le society, espera al futuro de nuestras generaciones. what is going to be seen in the future of our generations. Señor, Lord, ayúdanos help us a poder alcanzar a nuestros hijos, to be able to reach our children, establecerles principios, to establish principles, convicciones fuertes powerful convictions, para que ellos mantengan that they may maintain una vida a consolidada consolidated life en el camino de la verdad. in the path of truth. Gracias, Señor, Thank you, Lord, por tu bendición for your blessing. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén Amen. y amén. Amen. Dios les bendiga. God bless you. Tengan un bonito Have resto a fin de beautiful semana.